Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta cápsula Núcleos Problemáticos, espacio que nos invita a conocer los núcleos problemáticos que orientan la formación del licenciado en educación infantil, los cuales integran los saberes, las prácticas y los valores que dan sentido a nuestra profesión. Cada núcleo representa un desafío para pensar la infancia, la pedagogía y la transformación social desde una mirada crítica, reflexiva e incluyente. Bienvenidos. Muchos se preguntan, ¿qué es NP? ¿Qué es NIP? Aquí te lo presentamos. NP, núcleo problemático, que representa el conjunto de problemas, oportunidades de formación y necesidades de conocimiento propias del campo de la licenciatura en educación infantil. Cada núcleo problemático articula contenidos sociales, históricos, culturales, comunitarios que se desarrollan a través de los cursos del plan de estudio. Los núcleos problemáticos permiten que ustedes como estudiantes comprendan las realidades educativas y sociales donde se ejercerán como licenciados, promoviendo así la reflexión y la integración de saberes. ¿Qué es NIP? Núcleo Integrador de Problema. Este es el nodo central del currículo que articula las situaciones planteadas en los núcleos problemáticos y representa la máxima aspiración formativa del programa, delineando así el perfil del egresado. El núcleo integrador de problema integra las competencias, los conocimientos y las experiencias adquiridas en los diferentes núcleos problemáticos, para consolidar una formación coherente con las necesidades de la educación infantil. El curso está organizado por 4 núcleos problemáticos, agrupados en 2 núcleos integradores de problema. A continuación, abordaremos de manera específica cada uno de ellos. Es importante que puedan comprender que los núcleos integradores de problema y los núcleos problemáticos del programa de la licenciatura en educación infantil expresan una visión de formación integral donde la pedagogía, la investigación, la inclusión y la innovación convergen. Núcleo integrador de problema 1. El educador infantil como intelectual transformativo. Núcleo problemático 1. Saber y quehacer pedagógico del educador infantil. Este núcleo problemático propone que el licenciado en educación infantil sea un profesional crítico, ético y comprometido, capaz de articular teoría y práctica, comprender la infancia desde una perspectiva integral y proponer estrategias pedagógicas que respondan a los retos contemporáneos de la educación inicial. Antes de avanzar con las necesidades identificadas a partir del núcleo problemático 1, es necesario comprender qué es saber pedagógico y quehacer pedagógico. En este sentido, el saber pedagógico es el conocimiento reflexivo, ético y práctico que orienta la acción educativa del maestro, construido a partir de qué? De su experiencia cotidiana, de su interacción con los niños y las niñas y su comprensión del contexto social y cultural donde ejerce su labor. En el marco de la educación infantil, el saber pedagógico no se reduce a teorías abstractas, sino que se construye desde la práctica, el diálogo constante entre la reflexión, la experiencia y el conocimiento.
De acuerdo con el proyecto educativo del programa, ese saber se concreta en torno a preguntas fundamentales que son: ¿qué enseñar? Que define los contenidos y experiencias significativas para la infancia. ¿Cómo enseñar? Que viene a determinar las estrategias, metodologías y ambientes adecuados. ¿Cuándo enseñar? Que implica reconocer los ritmos, intereses y momentos del desarrollo infantil. Quehacer pedagógico. Este hace referencia a la acción docente reflexiva, intencionada y contextualizada que el educador infantil realiza en su práctica educativa cotidiana. Este quehacer no se limita a hacer en un sentido técnico, sino que implica pensar, analizar y transformar la práctica a partir del diálogo constante entre la teoría y la realidad educativa. De acuerdo con el proyecto educativo del programa, el quehacer pedagógico se manifiesta en todos los actos del maestro, al planear sus clases y experiencias de aprendizaje, al elegir los materiales didácticos y estrategias adecuadas al contexto y a las características de los niños y las niñas, al evaluar los aprendizajes, acompañar los procesos y reflexionar sobre los resultados, y al tomar las decisiones pedagógicas fundamentadas en la observación, la comprensión y la valoración del desarrollo infantil. Estas acciones no son mecánicas, están sustentadas en la reflexión pedagógica que da sentido a lo que el maestro hace. A continuación abordaremos cada una de las necesidades identificadas en el núcleo problemático 1. La primera de ellas es la necesidad de resignificar el alcance de la educación infantil y la consecuente acción del educador infantil. Este problema plantea la importancia de revalorar la educación infantil como una etapa educativa con sentido propio y no como un simple preámbulo de la educación básica. Es reconocer que el educador infantil debe desempeñar un papel clave en la acogida, el cuidado y la protección del desarrollo integral de los niños y las niñas. Pero al resignificar implica que el maestro asuma su labor desde una visión crítica, ética y transformadora, comprendiendo que educar en la infancia es acompañar la formación de seres humanos en su dimensión emocional, cognitiva, social y cultural. La segunda necesidad es la de garantizar el sentido y pertinencia de las prácticas educativas en la educación infantil desde la pedagogía infantil como saber fundante. Aquí el maestro se concibe como un investigador de su propia práctica, capaz de observar, indagar, analizar y transformar las realidades educativas desde una postura crítica y reflexiva. Además, este problema plantea el fortalecer los vínculos entre la teoría y la práctica, entre la escuela y la comunidad, para que las experiencias de aprendizaje respondan a las necesidades del entorno social y cultural. La tercera necesidad es la de potenciar al educador infantil como actor ético-político con capacidad de aportar a la transformación social y educativa y a la construcción de los proyectos de vida de los niños y las niñas. Es la invitación a ser un actor ético, que significa que el maestro orienta su práctica desde el respeto, la justicia, la empatía y la defensa de los derechos de los niños y las niñas. La labor no se basa únicamente en enseñar, sino en formar seres humanos autónomos, sensibles y críticos, capaces de construir su propio proyecto de vida con dignidad.
Este problema invita a replantear esa relación pedagógica concibiéndola de tal manera que el vínculo amoroso y respetuoso sea transformador, donde el educador actúe con cada niño y cada niña desde el afecto y la escucha, reconociendo su voz y su protagonismo en los procesos de aprendizaje. La cuarta necesidad identificada es la de revisar el proceso histórico, social y cultural de la educación infantil como una profesión y ocupación históricamente asociada a la condición femenina y que en razón a dichos imaginarios sociales sesga la vinculación del hombre al ejercicio docente. Este problema propone una reflexión crítica sobre cómo la educación infantil ha sido tradicionalmente vista como un trabajo de mujeres, asociado al cuidado, la sensibilidad y la ternura, lo cual ha generado estereotipos de género que limitan la participación de los hombres en este campo profesional. Durante décadas, la sociedad ha vinculado el rol del educador infantil con las tareas de crianza y afecto, considerándolas naturales en las mujeres y no como competencias profesionales que pueden ejercer tanto hombres como mujeres. Núcleo Problemático 2. Prácticas pedagógicas en educación infantil para la innovación educativa y la transformación social. Este núcleo problemático incluye las siguientes necesidades. Problema 5. Necesidad de asumir dentro del proceso educativo que no existe una única manera de ser niño y niña. Las infancias son múltiples y diversas, dependiendo de los distintos espacios sociales y culturales en los que se encuentran las niñas y los niños. Este problema plantea que no existe una sola infancia, sino muchas maneras de vivirla. Cada niño y niña crece en un contexto distinto, sea cultural, familiar, económico y territorial. Y esas condiciones influyen en su manera de pensar, sentir, jugar y aprender. Por ello, el educador infantil debe comprender que su tarea no es estandarizar la infancia, sino reconocer y valorar su diversidad. Problema 6. Necesidad de articular los múltiples agentes educativos mediante acciones interrelacionadas e intersectoriales capaces de promover el cuidado, atención y desarrollo integral de los niños y las niñas y la garantía de sus derechos. Este problema reconoce que la educación infantil es una responsabilidad comprometida entre diferentes actores sociales, instituciones y sectores. El desarrollo integral de los niños y las niñas no depende solo del maestro o de la escuela, sino también de las familias, las comunidades, el Estado, los sectores de salud, cultura y bienestar, entre otros. Por ello, como educador infantil, debemos ser líderes sociales y articuladores de redes, capaces de convocar y coordinar esfuerzos colectivos para garantizar los derechos de la infancia, y ello supone fortalecer el maestro capacidades como dialogar y trabajar en equipo, gestionar recursos y proyectos que favorezcan el bienestar y la inclusión de los niños y las niñas, promover políticas y acciones que protejan sus derechos y su desarrollo integral. Problema 7. Necesidad de identificar situaciones que reproduzcan estereotipos de género o prácticas pedagógicas que dificulten la construcción de la subjetividad de género en la educación infantil.
Este problema llama a visibilizar y transformar los estereotipos de género, que aún se reproducen de manera consciente o inconsciente en la educación infantil. Esto significa que los educadores debemos cuestionar las prácticas y discursos que perpetúan ideas tradicionales, como asociar el color rosa o los juegos tranquilos con las niñas y el color azul a la fuerza o a los niños. Estas prácticas limitan la libertad de expresión y la construcción de la subjetividad de género en la infancia, al imponer roles rígidos que condicionan la manera en que los niños y las niñas se ven a sí mismos y se relacionan con los demás. Por ello se propone que el maestro favorezca el autoconocimiento y la aceptación de la identidad personal y de género en los niños y las niñas sin ninguna clase de perjuicios, que cuestionen las pautas de crianzas y las normas culturales que refuerzan desigualdades o discriminación y que promuevan una cultura de dignidad, de equidad y de respeto donde las oportunidades no dependen del género, sino del potencial de cada niño y niña. Problema 8. Manifiesta la necesidad de aportar respuestas innovadoras a las necesidades, problemas y oportunidades educativas de los niños y las niñas y de sus contextos para garantizar el aprendizaje y desarrollo integral. Este problema resalta la necesidad de que los educadores infantiles respondan creativa y pertinentemente a los desafíos reales que enfrentan los niños y las niñas en las comunidades en las que ellos se desarrollan. No se trata de aplicar metodologías rígidas, sino de diseñar e implementar propuestas pedagógicas innovadoras que nazcan de la comprensión de los contextos, las culturas y las experiencias de vida de los niños y las niñas. Núcleo integrador de problema 2. Infancias y educación inclusiva desde el enfoque de derechos y en perspectiva de género. Este núcleo integrador de problema articula los núcleos problemáticos 3 y 4. Su propósito es formar educadores infantiles comprometidos con la equidad, la diversidad y la inclusión, que sean capaces de garantizar el derecho a una educación integral de calidad y con justicia social. Núcleo problemático 3. Infancias, educación y desarrollo integral de los niños y las niñas. Este núcleo problemático nos presenta las siguientes necesidades. Problema 9. Necesidad de comprender el desarrollo integral de los niños y las niñas como un derecho universal y, en consecuencia, una responsabilidad colectiva de la familia, la sociedad y el Estado. Este problema plantea que el desarrollo integral no debe entenderse como un logro individual, sino como un derecho fundamental que todas las instituciones y sectores deben garantizar. Esto implica pasar de una mirada asistencialista o caritativa hacia un enfoque de derechos y corresponsabilidad social, donde la familia, la escuela, la comunidad y el Estado trabajan juntos para asegurar el bienestar, el aprendizaje y la felicidad de los niños y las niñas. Problema 10. Necesidad de garantizar a la población infantil el acceso universal a una educación pertinente y de calidad, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2022, desde donde se espera ampliar el 70% la cobertura a esta población. Este problema subraya la urgencia de asegurar que todos los niños y las niñas, sin excepción, accedan a una educación de calidad pertinente y equitativa, sin importar su contexto social, cultural o económico. Incluye
incluye a poblaciones vulnerables o históricamente excluidas, como niños víctimas de conflicto, con discapacidad, de grupos étnicos rurales o en situaciones de pobreza. Núcleo Problemático 4. Tecnologías y lenguajes con perspectiva inclusiva, intercultural y de género en la educación infantil. Este núcleo problemático nos presenta las siguientes necesidades. Problema 11. Necesidad de integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de competitividad y recursos para el aprendizaje de los niños y las niñas. Este problema propone que el uso de las tecnologías TIC sea un medio para favorecer el aprendizaje, la creatividad y la participación infantil, y no un fin en sí mismo. Este reto es alfabetizar tecnológicamente al maestro para que pueda diseñar experiencias pedagógicas innovadoras, accesibles e inclusivas. Implica reconocer que las TIC no solo son una herramienta de modernización para la educación, sino que amplían las posibilidades de expresión, comunicación y construcción de conocimiento de los niños y las niñas. Para ello, el educador infantil debe ser un mediador digital reflexivo, capaz de usar los recursos tecnológicos con sentido pedagógico, ético y humano, asegurando que su uso no excluya, sino que integre y democratice el aprendizaje. Problema 12. Manifiesta la necesidad de desarrollar competencias para la convivencia en la diversidad como garantía para asegurar el derecho al desarrollo sano, armónico e integral de los niños y las niñas y ampliar sus oportunidades en la sociedad. Este problema nos invita a fortalecer en el maestro y en los entornos educativos las competencias para convivir con la diferencia, entendiendo la diversidad como riqueza y no como un obstáculo. Esto implica desarrollar estrategias y recursos que fomenten el respeto y la empatía entre los niños y las niñas de distintos orígenes, géneros y capacidades, promover la construcción de identidades personales y de géneros libres de discriminación y garantizar una convivencia intercultural e inclusiva donde se reconozcan todas las voces y modos de ser. Problema 13. Manifiesta la necesidad de fomentar el bilingüismo en el país como herramienta de competitividad y de convivencia en las sociedades globales. Este problema resalta la importancia de que la educación infantil contribuya al bilingüismo y al reconocimiento de los múltiples lenguajes que expresan la diversidad cultural que tiene nuestro país. No se trata solo de enseñar inglés, sino también de valorar las lenguas maternas y los sistemas simbólicos de los pueblos y comunidades, lenguas indígenas, lengua de señas, formas artísticas y corporales. En este sentido, el maestro infantil debe reconocer y respetar la identidad lingüística y cultural de cada niño y niña. Debe promover el aprendizaje del inglés como una herramienta de comunicación y apertura global sin menospreciar los saberes locales. Debe integrar los lenguajes artísticos, visuales y tecnológicos como formas de expresión y comprensión del mundo. De esta manera, el educador se convierte en un puente cultural, generaciones y lenguajes, formando niños y niñas capaces de convivir en un mundo diverso, global e interconectado. Apreciado estudiante, el aprendizaje que hemos construido juntos nos invita a comprender que la educación infantil es mucho más que una etapa del sistema educativo. Es un compromiso ético, social y humano con la infancia,
cada concepto trabajado desde el saber y el quehacer pedagógico hasta los núcleos problemáticos del programa nos orienta a mirar la labor docente como un ejercicio de reflexión, sensibilidad y transformación. Gracias y espero que esta cápsula les sea de gran provecho para identificar esas problemáticas inmersas en cada uno de sus contextos. Recuerden, mi nombre es Orieta Mercedes Medina Pertús, tutora del curso.